En este vídeo os quiero contar los trucos que tengo yo para pintar sobre tela. Hice este diseño que puse en Instagram y os gustó mucho, entonces he grabado este vídeo con este otro más pequeño para enseñaros cómo los utilizo yo. Los lápices que estoy utilizando son estos de Derwent, que se llaman Intense, porque la base que tienen es de tinta, entonces se quedan más fijos, hay que plancharlos para que se queden fijos, y los voy a utilizar sobre la tela con gel aloe vera puro, pero podéis utilizar cualquier otro fijador textil que os guste. Así que nada, espero que os guste este vídeo y os voy a dejar al final los dos dibujos para que podáis descargarlos si los queréis hacer. Lo primero que vamos a hacer es preparar los materiales. Empezamos por proteger la superficie de trabajo porque estos lápices, como van mojados con el gel, pues pueden traspasar la tela. Preparamos nuestros pinceles también y, como os he dicho, el gel de aloe vera, que yo este lo compro en Mercadona, vale como unos 5 euros. No hace falta que sea muy bueno. Un recipiente para poder echar el gel. Y aparte de esto, pues vamos a necesitar tener nuestros lápices preparados. Yo os recomiendo que los tengáis en orden porque luego es mucho más fácil localizarlos. También os recomiendo que hagáis una muestra de color en una tela, a ser posible de algodón, porque cuando los lápices se fijan con el gel, el tono que adquieren es muy distinto al que tienen si pintas sobre la tela simplemente sin mojarlos. Al mojarse pues quedan muchísimo más intensos, entonces necesitas esta muestra para luego poder elegir los colores que vayas a utilizar. Bueno, una vez preparado todo esto, lo primero que tenemos que hacer es calcar nuestro dibujo. Bueno, yo utilizo esta base, esta pantalla de luz que a mí me resulta bastante útil. Te voy a dejar un enlace por si no lo tienes, y si no tienes, si no te la quieres comprar, puedes utilizar también una ventana o una mesa de cristal con una luz. Esto está muy bien porque tiene 3 intensidades y entonces pues calcar los dibujos resulta muy fácil. La tela que voy a utilizar es un Retor de algodón 100%, sin teñir, es el color natural de la tela y me resulta muy cómoda porque hay algunas telas más oscuras que en la que los colores después pues quedan un poco distintos a como las tengo en la muestra. Entonces, bueno, esta tela me parece que va muy bien, y además que si no te va el color pues siempre la puedes colorear un poco con los mismos lápices. Para calcar voy a utilizar un portaminas normal de 0,5. Tengo a mano una goma de borrar también, por si me equivoco. Y bueno, a la hora de calcar no hace falta que hagas todos los detalles porque los que van por encima se van a borrar con la pintura. Entonces simplemente los contornos para que sepas muy bien por dónde va cada color, pero los detalles como los tornillitos o eso pues no te hace falta porque se te van a borrar al dibujar, al colorear encima. Estos lápices normalmente se utilizan para dibujar en papel, entonces para que no se extiendan sobre la tela necesitáis un fijador textil. Os sirve cualquiera que sea para esto, pero a mí me funciona bastante bien este gel de aloe vera. No es gel de jabón, es un gel que se utiliza pues para algunas alteraciones de la piel. Yo lo he comprado, como os he dicho, en Mercadona. Supongo que habrá en más tiendas, pero no hace falta que sea bastante caro porque es para la tela. En cuanto a los pinceles, pues a mí me gustan los planos y elijo los tamaños en función del tamaño del diseño. Si es un diseño más grande, con dibujos más grandes, pues utilizaré unos pinceles más grandes, pero en este caso voy a coger los más pequeños. Yo los compro en bazares porque los destrozo bastante y no me merece la pena comprarme pinceles buenos. Ahora veréis por qué. Entonces, bueno, para este diseño voy a elegir uno para limpio y luego otros dos normales y uno muy finito para detalles.
Aquí os los voy a enseñar un poquito más de cerca. Este es el que voy a utilizar para limpio y para aplicar el gel. Y luego tengo estos otros dos que utilizo para extender los colores, que necesito que sean bastante duros. Entonces, bueno, este es el de detalles, muy finito. Estos dos que os comento que necesito que sean duros, lo que hago es coger uno de estos planos y le corto las cerdas un poquito, más o menos por la mitad, para darle como más dureza, porque si es demasiado blando no me extiende bien. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a pintar. Entonces voy a empezar por las calabazas. Para calabaza he cogido mi carta de color y he elegido un color naranja que os pongo aquí, el 0300, que me parece que va bastante bien. Bueno, y es el que utilicé en el dibujo grande. Lo primero que hago es afilar bien los lápices porque se gastan bastante, porque como se mojan con el gel, pues se gastan bastante. Entonces os recomiendo que los tengáis bien afilados para que el resultado sea mejor. Y bueno, el primer paso es extender bien el gel de aloe vera sobre la superficie que vayamos a pintar. También puedes utilizar primero el lápiz y luego el gel, pero a mí me parece que los trazos se quedan más como de dibujo a lápiz y no me gusta tanto. Todo esto os lo explico en otro tutorial que hice, que si queréis podéis ir a ver. Os dejaré la descripción, os dejaré el enlace por aquí. Bueno, como os decía, extiendo bien con un pincel limpio y que solamente voy a utilizar para esto el gel sobre la superficie que voy a pintar. A mí me gusta ser bastante generosa con este gel porque mientras más gel tengas, pues más fácil será luego de extender. Este es el truco, si le echas poquito, pues el pigmento del lápiz se va a quedar como más pegado a la tela, y si le echas más se va a resbalar, y a mí me resulta mucho más fácil que quede como tipo pintura en vez de como tipo lápiz. A continuación lo que voy a hacer es aplicar el color sin apretar, porque ya os digo que pigmentan mucho, en las zonas de la calabaza que están por debajo, o sea, por ejemplo, por debajo de las zonas que hay al lado de las hojas, porque se supone que esa zona es una zona de oscuridad. Yo lo que voy a hacer ahora es intentar intensificar el color en las zonas más oscuras y extenderlo hacia las zonas más claras. Entonces, las zonas que están por debajo de otras, como por ejemplo en este lóbulo de la calabaza que está por debajo y por debajo de las hojas, aplico el lápiz sin apretar. Ya veis que pinta muchísimo. Y ahora hago simplemente con movimientos circulares o zigzag como una línea, rodeando toda esa silueta de la calabaza. Y ahora con el pincel que os decía antes que corté para que sea más duro, lo voy extendiendo hacia el centro. Incluso mojo también el pincel para que resbale mejor. De esta manera y con cuidado, con mucha paciencia, voy extendiendo el color hacia las zonas de dentro para que queden menos pigmentadas. ¿Veis? Lo voy extendiendo como si quisiera borrar lo que he dibujado en movimientos circulares, y la verdad es que aprieto bastante para que se mezcle bien la pintura con el gel. Aprieto bastante, y hago movimientos circulares y como de barrido, como si quisiera borrar esa línea. La primera línea pues es posible que se os extienda poco, pero bueno, tenéis que insistir. Lo voy extendiendo hacia las zonas de dentro, bueno, hacia las zonas a las que quiero que vaya el color. Si tenéis mucho exceso de pigmento en el pincel, o sea, de gel en el pincel, lo podéis limpiar un poco la servilleta que tenéis que tener al lado también. A continuación hago otra línea, igual que la anterior, muy pegadita a esta, y vuelvo a repetir el procedimiento. Son como dos líneas. Ahora pues vuelvo a extenderlo con el pincel y veis cómo se va mezclando con el gel, y entonces bueno, pues se va completando toda la calabaza, pero quedan zonas más pigmentadas que otras, y eso le va a dar una sensación de relieve. También luego vamos a utilizar un tono más oscuro. Siempre utilizo dos colores, uno más claro y otro más oscuro. Es posible que eso os haga como una especie, bueno, que os sobre gel, entonces por eso os decía antes que tenéis que tener una servilletita al lado para limpiar un poquito si necesitáis el pincel. Y nada, pues este es el procedimiento que vais a ver durante todo el vídeo, con dos colores siempre, uno más claro y otro más oscuro. Veis que ya
solamente con esto ya nos ha quedado una zona como más profunda y otra más clara, que es la que está por encima. Las zonas claras siempre van por encima y las oscuras van por debajo. Es como cuando hacemos aplicación. La vamos extendiendo y así completamos nuestra calabaza. Bueno, la calabaza grande ya la tengo terminada con el color oscuro, pero no sé por qué no se grabó esa parte. Así que lo vamos a repetir en la calabaza pequeña. Ya veis que le estoy dando otra vez el gel, bastante cantidad, con el pincel limpio, y a continuación vais a ver que repito lo mismo. Empiezo a ponerle el color naranja clarito alrededor de las hojas, por toda la silueta de las hojas, que tampoco hace falta que sea muy exacto, y en las zonas que van por detrás, que van por debajo. Por ejemplo, aquí en las hojitas hago una primera línea con movimientos de zigzag o circulares para que no quede como un trazo muy grande en la parte de abajo y en la parte de todas las partes que van desde atrás. Y así en cámara rápida veis que lo voy extendiendo para que quede todo bastante difuminado. Dependiendo del tamaño de vuestro dibujo, por ejemplo de la calabaza, pues tendremos que repetir este procedimiento otra vez, haciendo otra línea al lado de esta que acabamos de hacer y extendiendo. Bueno, ahora vamos a elegir el color más oscuro, que no sé por qué no se grabó antes. He elegido este marrón que tira un poquito a naranja, que creo que va a quedar bastante bien para darle profundidad. De hecho, ese es el que he utilizado en la calabaza grande. Lo que hacemos es exactamente lo mismo. Justo encima de la primera línea que hemos dibujado con el color naranja y antes de que se seque, para que se mezcle bien, porque una vez secado estos lápices no son como los acuarelables que se pueden mezclar una vez que los mojas aunque se sequen. Estos una vez secos es muy difícil de mezclar, entonces a mí me gusta hacerlo en húmedo todavía. Cuando esté muy mojadito hacemos lo mismo que hemos hecho antes con el lápiz naranja, encima le añadimos un color más oscuro para darle todavía más profundidad y exactamente igual que antes volvemos a extender hacia adentro, como si quisiéramos borrar esa línea. Entonces esto lo único que hace es que quede como todavía más profundas las zonas donde le vamos a dar ese color más oscuro. Y por el contrario, las zonas donde no les hemos dado nada, simplemente las hemos teñido con el pincel al mezclarlo con el gel, pues quedan más claritas y queda pues bastante más sensación de 3D. Por eso os decía que siempre utilizo dos colores para todas las siluetas, uno más claro y otro más oscuro. Incluso al final del vídeo ya veréis cómo vamos a utilizar también el lápiz blanco para darle sensación de 3D. Si queréis más profundidad, pues insistís un poquito más con el color oscuro hasta que os guste, pero el procedimiento siempre es el mismo. Aplicar más color en las zonas que están como por debajo. Aplicáis el color con el lápiz y luego con el pincel lo vais extendiendo. Es cuestión de paciencia, pero los pasos son exactamente siempre los mismos. Como veis, aquí otra vez le he aplicado un poquito más de color y lo voy a extender como a borrar con el pincel. Todo el rato es lo mismo y simplemente haciendo esto, al conseguir zonas más pigmentadas que otras, pues conseguís esa sensación de volumen. Otra manera de hacerlo sería aplicar primero el lápiz sobre la tela, utilizando por ejemplo estos dos mismos colores y insistiendo un poquito más en las zonas más oscuras y menos en las zonas claras, y una vez coloreada la silueta aplicar el gel, pero a mí me parece que no le da un aspecto tan de tinta como esto. De hecho, los trazos de lápiz así son muy difíciles de borrar, porque digamos que el pigmento se mete dentro de las fibras de la tela y luego no se mezcla bien con el gel. Pero bueno, lo podéis probar para que veáis cuál es el procedimiento que más os gusta a vosotros. Ahora vamos a pintar la casita y he elegido un azul intenso como color claro y este que veis aquí, el 1100, como tono más oscuro para darle profundidad. Tenéis que tener, os recomiendo la carta cerca de colores, porque si no va a ser muy difícil que acertéis con el color, porque no tiene nada que ver cuando se activan al color que vais a tener sin activar. Lo mismo que antes, con el pincel limpio mojamos bien la zona que vamos a colorear,
Yo soy bastante generosa y nada, es que todo el rato es lo mismo. Mojamos bien y ahora con el color más claro, con el azul más claro, vamos a empezar con los contornos que queremos más intensos por los bordes. Si no sabéis muy seguro cuáles son las zonas más intensas, pues podéis hacer simplemente el exterior del dibujo más intenso y que la zona más clara vaya hacia el centro, como si la luz le diera de frente al objeto, y también queda muy bien. Estos azules, tened cuidado porque yo no lo quería tan oscuro, pero a nada que le pones un poquito se queda súper pigmentado. Y nada, extendemos. Ya veis que la primera capa es más difícil de extender, siempre queda más tipo línea, pero luego cuando le dais cuando hacéis la segunda línea sobre esta, pues ya como que hay más pigmento y es más fácil. Pero siempre os recomiendo que vayáis muy poquito a poco, porque si no os vais a pasar seguro, que a mí por ejemplo aquí me ha pasado, no quería un azul tan fuerte. Una manera de borrar si te has pasado con el color es añadir gel, y entonces como que se disuelve. Añadéis bastante gel sobre el pigmento, lo vais retirando con el pincel, lo limpiáis en la servilleta y entonces el color se aclara un poco. ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? Le voy a dar una segunda línea en esta zona. Veis que lo hago sobre la anterior, como borrando esa línea, y otra vez lo voy a difuminar. Ahora ya es mucho más fácil porque hay mucho más pigmento y entonces bueno, pues conseguimos bastante más color. Como os decía antes, si os pasáis no os preocupéis, lo único que tenéis que hacer es añadir gel y frotar el pincel y ir limpiando el pincel en una servilleta para ir quitando el color de la zona. Ahora con el color más oscuro repito la operación empezando por los bordes, y esto me permite tener como un degradado de color de más oscuro a más claro. Por eso juego siempre con los dos tonos, uno más claro y otro más oscuro. Y otra vez, bueno, pues a extender con mucha paciencia. También por esto no utilizo pinceles caros, porque como aprieto bastante para que sea mucho más fácil difuminar, pues al final los pinceles se estropean, y además porque los corto. Al cortarlos por la mitad pues me quedan como más duros y me resulta mucho más fácil difuminar. Si son muy blandos pues a mí no sé, me cuesta. Añado una segunda línea mucho más suave porque no quiero que esta parte quede tan intensa. Siempre aprieto un poco más en el borde y luego esta segunda línea que pongo sobre la primera pues la hago como más suave con el lápiz, para siempre buscando crear un efecto de más a menos color, que es lo que le da ese aspecto más de pintura, ¿no? Que con el lápiz sobre la tela, como os decía antes, yo creo que se notan más los trazos. Y no sé, esto es como, al final es como pintar con pintura. También con el color más oscuro podéis utilizarlo para hacer detallitos que queráis que destaquen, como por ejemplo estas rayitas que pueden imitar un poco a la madera, como si fueran las vetas de la madera de la casita de pájaros. Siempre me gusta difuminarlo para que no quede un trazo así tan fuerte, pero bueno, en algunas ocasiones igual os interesa no difuminarlo. Bien, ahora vamos a hacer el tejado. Voy a utilizar un marrón así tipo madera como claro, y otro que me encanta para oscurecer, que es el Willow 1900, que le uso muchísimo. Yo creo que es el lápiz que más uso para darle profundidad. Para hacer el tejado de madera ya lo tengo mojado, y ya veréis que lo único que voy a hacer es pintar, como que perfilar el tejado por las líneas, sin apretar porque pigmentan muchos. Este es el marrón claro, y simplemente tocando un poquito la tela voy a ir perfilando el contorno de las tablas del tejado. No voy a colorear de momento nada por dentro, simplemente un poquito las líneas y ya está. Y ahora con el pincel lo que voy a hacer es ir extendiéndolo, pero manteniendo el pincel así en vertical y siempre en una dirección, y esto va a hacer que el color se extienda y va a hacer como las vetas de la madera. En este caso yo no he coloreado por dentro de las tablas del tejado, entonces es bastante fácil y el resultado a mí me encanta cómo queda.
Veis que simplemente en vez de voy con el pincel en la misma dirección todo el rato, sobre las líneas que he dibujado antes. Si veis que no se difumina bien, podéis mojar más el pincel y ya está, no tiene más. Ahora le vamos a dar un poquito de profundidad con el tono más oscuro en las zonas que están por debajo. Por ejemplo, aquí veis una tabla que está encima de otra, pues en la que está por debajo le vamos a añadir intensidad, justo aquí. Así unos trazos y aquí también que está por debajo, y siempre que apliquéis un color tenéis que extenderlo luego, por lo menos tenéis que mojarlo para que se active, porque si no luego no se os quedará fijo. ¿Veis? En esas zonas que van por debajo le doy oscuridad, la que queráis. A mí me gusta que contraste bastante, entonces bueno, pues insisto, pero esto ya a gusto del consumidor. Y lo que hago es que lo extiendo hacia abajo para que en la parte de abajo, que se supone que es más clara, porque está más iluminada, pues tenga menos color. Y así vamos jugando con los tonos claros y oscuros para crear ese juego de luces y de sombras. En estas zonas lo más importante es extenderlo siempre en una sola dirección, para que quede mejor. Igual que hemos hecho antes, le podemos dibujar alguna rayita de las vetas de la madera, alguna línea así muy finita, y luego difuminarla un poquito con el pincel y ya está. Así sobre la línea sin extenderlo demasiado. Siguiendo con nuestro dibujo, ahora vamos a elegir los colores del gorrito del espantapájaros. Voy a utilizar este marrón tirando amarillo como tono clarito y este otro marrón un poquito más oscuro que os dejo por aquí como tono oscuro. Ya tengo el gorrito mojado con el gel de aloe vera, y entonces lo que voy a hacer, como es una zona pequeña, es igual que con el tejado de la casita, es contornear el sombrero con el tono más clarito que veis que parece más oscuro, que una vez extendido ya veréis que queda de otro color totalmente distinto, más tirando a amarillo. Entonces, bueno, le voy a aplicar color en las zonas que quiero que tengan más profundidad y voy extendiendo hacia adentro, intentando borrar este contorno. ¿Veis cómo queda el tono mucho más amarillento? Y nada, entonces empiezo a borrar. Ahora necesitamos un pincel un poquito más pequeño porque la zona es más pequeña. Y nada, otra vez lo mismo. Esto en el espantapájaros grande, del otro dibujo es mucho más fácil porque el gorro es más grande. Quizá tenía que haber hecho ese otro dibujo porque es más fácil. Os recomiendo que empecéis por el otro porque estos detalles tan pequeños a veces pueden resultar un poquito más difíciles, aunque el procedimiento siempre es el mismo. Y nada, pues primero he aplicado el tono más claro, lo intento extender muy bien. Si veis que no se extiende, le aplicáis más gel con el pincel. Y nada, continuamos así hasta que nos guste cómo va quedando. Una vez hecho el gorrito, nos vamos a pasar a la parte de los pelitos del espantapájaros. Para esto vamos a elegir ahora un color amarillo, este 0200, y este naranja tirando también amarillo que me gusta como para los colores así paja. Primero vamos a utilizar el color amarillo y vamos a pintar todos los pelos hasta abajo, así como a rayitas. Veis que los tengo dibujados para saber por dónde van, y lo voy a aplicar el color amarillo en todos, así. No os dejéis ninguno, da un poco igual si os salís del trazo porque queda mejor si está un poco así loco. Y luego con el Sienna Gold, con el naranja ese, le voy a aplicar solo de la mitad hacia arriba del pelo. La parte de abajo la dejo en amarillo y simplemente voy a dibujar el naranja, voy a colorear la mitad superior. Y con un pincel bastante pequeño de detalles, pues lo que voy a hacer es intentar mezclar bien estos dos colores, para que no queden esos colores tan marcados. Los intento difuminar un poquito con un pincel pequeño, así como estáis viendo, pelo a pelo. Os repito que en el espantapájaros grande y en el girasol del otro dibujo se hace exactamente igual, pero es mucho más fácil porque
porque es más pequeño. Y luego con el marrón oscuro que habíamos elegido antes para el gorro, pues le voy a dar en la parte superior un poquito encima del naranja a todos los pelitos para que parezca que están por debajo, porque como están debajo del gorro, pues tienen que ser más oscuros. Y otra vez lo mezclo bien, esta vez con un pincel más grande porque quiero que se mezcle más, quiero aplicar más presión. Y simplemente mezclo los tres colores. Todo esto lo hago en húmedo porque si se seca luego es mucho más complicado. Y luego para diferenciar bien el gorrito con el color marrón oscuro que habíamos elegido antes para el gorro, que todavía no habíamos utilizado, bien afilado, voy a ir haciendo un poquito el contorno del sombrero para que esta zona quede también más oscura y para definir bien los bordes. Y como siempre, bueno, pues lo difumino bien con el pincel. En este caso lo voy a ir hacia abajo porque quiero que la parte más profunda sea la del pelo, la que está por debajo del sombrero. Quiero que la parte del sombrero que está encima de la cabeza quede más claro y por eso lo hago hacia abajo. Y otra vez es como si quisiéramos borrar esa línea que acabamos de dibujar. Si no se extiende bien, le damos más gel y poquito a poco la vamos borrando. Se trata de jugar con eso, con difuminar y con mezclar colores. Luego los toques finales todo esto queda bastante mejor. Esta zona, por ejemplo, que la quiero más clara, pues le aplico más gel como para borrar. Las zonas que quieras más claras les puedes aplicar más gel y entonces se borran. Lo mismo que he hecho ahora con el pelo, pues voy a hacer con las manos. Primero le doy el amarillo, así a trazos, líneas no muy dibujadas, después el naranja y lo mezclo todo con un pincel sin preocuparme demasiado de si quedan bien, porque lo bonito es que quede así en esas zonas tan pequeñas como son las pajitas de las manos, pues que queda mejor así un poco a lo loco, sin preocuparnos demasiado. Y luego por último en la zona próxima al puño de la camisa pues un poquito más de oscuridad y ya lo tendríamos listo. Ahora lo vais a ver mucho más de cerca. Una cosa muy importante es que siempre que apliquéis un color encima le deis el gel porque si no no se quedaría fijo. A veces hacemos como un detallito y se nos olvida darle, entonces eso luego se borraría. Entonces para que quede fijo es muy importante aplicarle gel. Vamos ahora con el pantalón del espantapájaros. Voy a utilizar otros dos azules. Pero vamos, podéis utilizar si queréis los mismos de antes. Se me ha olvidado deciros que yo tengo la caja de 36. Me parece que hay cajas de 12, 24, 36 y 72. Pero bueno, yo tengo la de 36 y me va bien. He elegido estos dos azules como claro y oscuro. Y en este caso voy a empezar, ya lo tengo siempre, le tengo dado el gel. Voy a empezar alrededor del bolsillo porque es la zona más oscura, la zona que está por debajo. Entonces pues otra vez lo mismo, lápiz bien afilado, el tono más claro. Doy poca cantidad y voy extendiendo hacia afuera. Es que es todo el rato lo mismo, no tiene mucho misterio. Estos pinceles cortados son los que mejor me funcionan. Yo la verdad es que desde que decidí cortarlos ha sido como un antes y un después porque antes eran más blandos y me costaba mucho más, pero ahora como que rascan más y queda muchísimo mejor. Para mí ha sido el trucazo. Y nada, pues otra vez lo mismo. Borramos la línea que hemos dibujado extendiendo el color hacia las zonas que queremos y repetimos las veces que haga falta. También le voy a aplicar el color en la zona que está por detrás de las calabazas, porque esa zona se supone que está más detrás, entonces es mucho más oscura. Así que ahora lo vais a ver que le voy a dar ahí color. La verdad que estos dibujos son bastante relajantes, no se tarda demasiado en hacer y es mucho más fácil de hacer de lo que parece, porque es que se difuminan solos estos lápices. ¿Veis que voy a darle ahí, detrás de la calabaza? Ahí bien de intensidad, porque es la zona más oscura. Si el lápiz está afilado es mucho más fácil, que yo a veces me da pereza y luego me arrepiento porque te facilita mucho el trabajo. Es verdad que se gastan bastante porque como
con el gel se va deshaciendo la punta, tienes que estar afilándolos continuamente. Bueno, pues ahí en las zonas de más color, veis que solamente estoy aplicando color en las zonas de intensidad y con lo que me sobra, con lo que extiendo, ya voy rellenando el resto del pantalón. La verdad que es muy fácil, que cunden mucho estos lápices. Ahí le voy a dar luego con el color oscuro y nada, pues voy extendiendo por todo. Incluso con lo que me sobra del pincel, después vais a ver que voy a colorear los tirantes. Muchas veces con lo que sobra no tenéis que, por ejemplo, si le dais al tirante, que es una zona muy pequeña, os puede costar mucho trabajo luego difuminar. Entonces podéis utilizar el pigmento que tenéis en el pincel. Como veis ahora, le dais en una zona de bastante color y con lo que tenéis pintáis los tirantes, porque si no, a veces queda demasiado intenso. Yo no los quería muy oscuros y solamente con eso ya lo he conseguido. Y ahora con el color más oscuro voy a aplicar mucho más color en la zona que va por detrás, en las zonas que quiero más profundas. Es un vídeo bastante repetitivo porque es que todo el rato es lo mismo, ya veis que no es muy difícil, ¿eh? Incluso después el bolsillo que está por encima lo voy a colorear con lo que tenga en el pincel o utilizando el pincel sobre la punta del lápiz para darle intensidad para darle color al bolsillo, simplemente con eso, luego lo veréis. Y nada, pues nada, aquí sigo extendiendo bien las pinturas. No os canséis de difuminar porque yo creo que el truco está en eso, en difuminar y siempre ir poco a poco. Añadir pigmento, extender y ir aumentando la intensidad según nos vaya gustando. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pintar la carita. Voy a utilizar el mismo tono del sombrero, pero casi sin tocar la tela, porque quiero que me quede un tono muy clarito. El problema con estos lápices es que cuando quieres pintar poco, cuando quieres conseguir un tono claro, es muy difícil, porque a nada que te pasas ya se pigmenta, se colorea mucho. Entonces he aplicado muy poquita cantidad del mismo tono que el sombrero y con mucho gel voy a extender bastante todo lo que pueda. Las zonas claras, o sea, los colores que queremos claros para mí son los más difíciles. Entonces lo que hago es ir muy poquito a poco. Pongo un poquito de lápiz, un puntito y lo voy extendiendo. Mientras más gel ponga, más clarito queda. Hace como el agua de las acuarelas, que lo disuelve, lo queda como más transparente. Y nada, pues en este caso he aplicado debajo del pelo, porque es la zona más oscura, y con lo que me va quedando en el pincel pues voy extendiéndolo a lo largo de la carita, que se supone que es una tela, no es cara de color piel, sino que es una tela, el espantapájaros. Y también, si no tenéis suficiente, podéis aplicar gel en la punta del lápiz y a modo eso de témpera o de acuarela extenderlo por la zona que queráis. Esto va muy bien cuando queréis un tono muy clarito. Por ejemplo, una cosa que no he encontrado yo en esta caja de lápices es rosa, es que no hay ningún rosa. Entonces lo tienes que hacer un poco mezclando el rojo con el blanco. Yo lo que hago es que lo hago aparte y con el pincel voy cogiendo gel y lo voy aplicando para que me quede rosa. Bueno, pero siguiendo con nuestro dibujo, ahora voy a coger como una especie de gris para ensuciarle un poco la camisa, que no quiero que esté muy limpia. Y como es una zona tan pequeña, quizá no me haya quedado muy bien, pero bueno, os explico cómo lo hago. Este color es súper intenso, es un gris y le he dado aquí debajo de los tirantes y me ha quedado demasiado oscuro. Ya veis que he puesto 4 puntitos. Pero los colores oscuros pigmentan muchísimo. Entonces, bueno, quería ensuciar un poco la zona del puño para que quedara así como fruncido. Y bueno, eso no ha quedado demasiado mal. La camisa la quería en un tono grisáceo. Pero bueno, aquí me he pasado, como veis, y entonces me cuesta bastante difuminarlo. He estado añadiéndole gel. Me han quedado ahí como unas líneas que no me gustan demasiado. Pero bueno, así veis también las dificultades que me he encontrado. Estoy intentando difuminarlas lo más que pueda
a ver si consigo que queden un poco mejor y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todo queda perfecto, pero para que lo tengáis en cuenta no lo he querido borrar para que no os pase. Y bueno, también he aplicado el mismo color que en la carita y en el sombrero, simplemente por el contorno de la blusita, para darle un poquito de color, porque de momento solamente tiene el trazo del lápiz. Y como hemos hecho en el gorrito y en el tejado de la casa, pues simplemente le doy al contorno y después lo difuminaré para que queden como los bordes más definidos, porque es verdad que a veces si no te puede quedar como un poco borroso. Y ale, otra vez a difuminar y a borrar la línea que hemos hecho para que quede como así como más pintura. También, como os decía antes, el bolsillito del peto simplemente lo he mojado con un poquito de gel y mojando la punta del lápiz y quitando el exceso en la servilleta, lo que me queda en el pincel lo aplico sobre el bolsillito y así consigo que me quede del mismo tono pero muchísimo más claro. Porque como está por encima, las zonas que van encima siempre están más iluminadas y por tanto son más claras. Esta es otra manera de dibujar, de colorear. El pajarito lo he pintado de negro, bueno, de gris, he utilizado el mismo gris de antes y entonces como es un color tan intenso, lo único, aquí sí que voy muy poquito a poco. Primero simplemente hago como el borde y extiendo y voy añadiendo el color muy poquito a poco. Limpio el pincel, bueno, no sé si os he dicho que para limpiar el pincel lo único que tenéis que hacer es mojarlo de gel y limpiarlo en la servilleta. Entonces hago el contorno del pájaro y voy extendiendo el color hacia adentro con mucho cuidado porque estos colores tan oscuros se colorea todo enseguida. Primero una línea y como hemos hecho antes, luego otra, apretando menos sobre esta que ya tenemos y con esto casi voy a tener. Lo voy extendiendo hacia adentro con mucho cuidado y por ejemplo el ala que está por encima, pues solamente voy a colorear la parte de arriba porque la parte que está sobre el cuerpo del pajarito la quiero menos coloreada. Entonces con lo que me sobra, con lo que tengo en el pincel, voy a intentar darle una primera capa a la alita y después con eso me queda como difuminado el color y luego solamente intensificaré un poquito en la parte de arriba del ala para dejar la que está sobre el cuerpo del pajarito más clara, para que se vea que está por encima. ¿Veis? Aquí le estoy dando en el borde superior y ahora lo extiendo. Estas tomas así tan de cerca se ven regular, pero bueno, yo creo que la idea se entiende. Con la colita voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pintar solamente la parte superior y con eso voy a extenderlo hacia la parte inferior para que quede más degradado. Añado un poquito más para romper esa línea y voy extendiendo hasta que me guste. Esto ya es ir probando. Y aquí le voy a añadir el gel con el pincel limpio, con cuidado no se manche. Y nada, otra vez igual. Le voy a aplicar solamente en la parte, bueno, en esta parte que va por debajo, pues un poquito más, pero veis que se extiende muchísimo. Y siempre dejo una parte como más clara para no pintarlo todo tan estático. Y ahí igual en la parte superior le doy un poquito y a extender hacia abajo y de esta manera nos queda una parte más gris y otra pues más negra. Y así lo voy extendiendo hasta que os quede como más os guste. Estos contrastes de colores muy importantes, sobre todo en las zonas, en los colores más oscuros, como es el caso del pajarito. Ahora vamos a colorear las hojas y siempre elijo para las hojas estos dos colores porque me gustan mucho. El 1530, que es un verde más clarito, y este otro más oscuro, que es el 1600 para darle profundidad. En este dibujo más pequeño las hojas, bueno, no me gusta demasiado cómo han quedado, me gusta más en el dibujo grande,
Pero bueno, os cuento cómo lo hago y si elegís el dibujo grande os resultará mucho más fácil que en este. Este dibujo tan pequeño lo he hecho para ahorrar tiempo, pero creo que al final no ha salido tan bien como esperaba. Bueno, lo primero que hago es, como siempre, con el color claro, aplicar el verde en los bordes, insistiendo en las zonas que van por debajo. Siempre hay una hoja por debajo y otra por encima, pues en la hoja que está por debajo le aplico más color y luego por los bordes. Siempre dejo un borde sin contornear para que me quede más claro. Lo hago, la verdad es que lo hago aleatoriamente, debería decidir por dónde viene la luz para dejar esa zona más claro, pero bueno, yo lo que hago es contornear la hoja dejando un borde sin contornear para que sea esa la zona de más luz. Y otra vez, como siempre, pues a difuminar hasta que me guste primero una línea, después dibujo otra línea sobre esa y vuelvo a extender. Todo esto lo estoy haciendo con el color claro. Insisto con el color en las hojas que van por debajo de otras. Y nada más, es que no tiene más. Lo voy a poner así en cámara rápida para que veáis. Ahora vamos con el color oscuro, que lo aplicamos en las zonas que van por debajo y contorneando la hoja, pero sobre todo si las hojas son grandes, dejo un lado sin contornear para que sea más luz. Bueno, vale, aplicamos sobre todo en la base de las hojas un poquito más de intensidad. Veis ahí que he dejado en esa hoja, no he contorneado el final, y aquí aplico oscuridad y a difuminar todo el rato. Se tarda mucho más en difuminar que en aplicar el color, la verdad. Ya os digo que en zonas más grandes es muchísimo más fácil todo esto que en estas hojas tan pequeñas. Y bueno, pues nada, insistiendo otra vez en las zonas que queramos y difuminando y todo el rato igual. Así que vamos acabando la hojita, que ya estamos terminando nuestro dibujo. Para la zona de la casita, el interior del agujerito, voy a utilizar el mismo marrón que antes y para los tronquitos de las calabazas también. Y lo único que voy a hacer es, pues por ejemplo en el círculo, una parte darle más color en una mitad y extenderlo. Es que todo el rato es igual. He elegido el mismo color, el marrón clarito del tejado, y para los rabitos de las calabazas lo único que hago es dibujar una línea marrón y simplemente difuminando esa línea ya me va a quedar el efecto como de tronco. Y a difuminar, a aplicar color. También podéis jugar con el color más oscuro si queréis acentuar esa zona. Y nada, extender y bueno, llevarlo bien hacia la zona azul para que no nos quede ningún hueco blanco, y en las zonas de las calabazas pues con el lápiz más finito, con el pincel más finito, extenderlo bien, y si no lo conseguís pues siempre podéis utilizar la punta del lápiz con el pincel, y así vamos haciendo hasta que nos vaya gustando. En alguna zona, incluso si os cuesta difuminarlo y es una zona más o menos grande, incluso podéis utilizar los dedos para extenderlo, que también queda muy bien. O podéis utilizar otros materiales como esponjas o algo así. Ahora vamos con los detalles pequeños. Aquí voy a utilizar un rojo, el Poppy Red este 0400. He dibujado la nariz y el piquito del pájaro con un naranja, con el naranja de las calabazas. Y lo único que tenéis que hacer aquí es aplicar gel con mucho cuidado en la zona que habéis pintado, pero no queremos difuminarlo. Si es una nariz más grande, pues sí, podéis utilizar zonas más oscuras y zonas más claras, pero en este caso que es tan pequeña, pues no hace falta. Con el mismo rojo voy a mojar un pincel, voy a descargarlo después de mojarlo en la punta en una servilleta y voy a darle toquecitos para darle un poquito de color en los coloretes, que en este caso insisto que como es tan pequeño no me ha quedado demasiado bien, pero en el grande lo he hecho exactamente igual. Mojáis en gel en la punta del lápiz, descargáis siempre en una servilleta para que no os quede demasiado intenso y lo aplicáis en la tela. Es preferible que lo descarguéis porque si no os quedará como un tomate en vez de como un colorete, entonces así poco a poco siempre queda muchísimo mejor.
Y ya por último, lo que voy a hacer es aplicar el tono marrón Willow, el que os dije antes que me gustaba. Me voy a quedar con ese color y con el azul más oscuro como para dibujar el contorno de todo el dibujo, haciendo líneas, ¿veis? Por todas, como por las zonas que he calcado al principio, pues lo voy a hacer con el marrón por la calabaza y por el espantapájaros, para que queden como los bordes mucho más claros, mucho más definidos. Puedo añadir algún detalle, como por ejemplo en el cuello y en el puño del espantapájaros, y en los pelitos puedo añadir también los frunces del sombrerito y los frunces de la camisa, el contorno de la camisa. Con el azul voy a hacer lo mismo en la casita y en el peto del espantapájaros, y también, bueno, pues voy a señalar los bordes del tejado y alguna línea también de madera. Como os decía antes, con el lápiz bien afilado. El azul lo utilizo pues para los tirantes, para el peto, para el bolsillo. Esto hace que los bordes queden muchísimo mejor, porque al difuminar siempre queda como el color extendido. Y por supuesto, una vez que hemos aplicado esta línea, el verde lo puedes utilizar también para las hojas, que se me había olvidado decirlo. Y una vez que has aplicado este contorno, lo que tenéis que hacer es con un pincel limpio irlo mojando en gel. Esto lo he hecho sobre el dibujo ya seco. Entonces aplicáis el contorno y ahora lo hacéis al revés. Primero el lápiz y luego el gel. Vais difuminando un poquito, no demasiado, esa línea que acabáis de hacer, para que quede el borde mucho mejor. Os repito que esto es una vez que el dibujo está seco, le aplicamos en seco el lápiz y mojamos el pincel en gel y vamos borrando un poquito, no tanto como antes, pero vamos difuminando un poquito los bordes, y me parece que queda muchísimo mejor. En realidad este dibujo lo habría dejado ya así, pero bueno, creo que queda más bonito así que con el paso que he hecho a continuación, pero os lo quería enseñar porque es lo que hago siempre en los dibujos más pequeños. Bueno, podéis ir retocando alguna cosita que os haya quedado así como blanca, o alguna zona que queráis colorear más o darle más intensidad, pues es el momento ahora en seco de aplicarlo. Y con el lápiz blanco, si queréis, en el dibujo grande no lo he hecho, pero si queréis le podéis aplicar luz para aumentar todavía más la sensación de relieve. Le podéis aplicar luz en las zonas que van más encima, en las zonas donde más incide la luz. Por ejemplo, en estos lados de la calabaza, que están por encima, también lo estoy haciendo sobre el dibujo seco. Y aquí, por ejemplo, en esta calabaza, haciendo así un poquito de forma. El color blanco es difícil de utilizar, porque si te pasas pues te queda como borroso, pero bueno, yo os digo este truco que seguro que os gustará. Y por ejemplo le voy a poner también, a ver, en la casita un poquito, como si diera la luz aquí, en esta zona, que siempre le da un toque un poco más artístico. Le voy a aplicar un poquito de blanco. Aquí cuesta más porque el azul es más oscuro, pero no os paséis por el blanco, porque luego, como lo tenemos que aplicar gel, ya veréis que resalta mucho. En las zonas más claritas del pájaro también le voy a dar un poco, en el gorrito y en la carita del espantapájaros, como si le diera la luz por aquí, en el gorrito. En este lado siempre le doy como en el mismo lado del dibujo, ¿no? En este caso en el lado derecho. En el peto un poquito también, y en el bolsillo. Ahí. En las hojitas también le puedo dar en las zonas más claras. Quizá le haya dado demasiado, no me gusta mucho la hoja, la hubiera dejado mejor como estaba, pero bueno, os lo enseño para que tengáis otra idea. Y bueno, en esta zona de la calabaza, aunque está un poquito más atrás, también le voy a dar. Y por supuesto hay que aplicarle gel encima para fijarlo, porque si no, si lo laváis por ejemplo, luego se os puede emborronar. Entonces le voy dando despacito. Como los colores están secos, los colores que hay debajo, por ejemplo en este caso el naranja o el azul de antes, no se van a mezclar. Esta es la diferencia que tenemos con los lápices acuarelables, que los lápices acuarelables, si los vuelves a mojar, se vuelven a
activar. Pero estos lápices de tinta no, una vez secos ya no se mezclan. Si queréis hacer mezclas los tenéis que hacer en húmedo y veis que ahora el blanco se activa pero no se mezcla con el color que está debajo. Por eso me parecen bastante interesantes. También puede resultar a veces un poco engorroso porque por ejemplo aquí me he pasado un poco con el blanco, yo creo, y entonces ahora al activarlo con el gel no se difumina con lo que tiene debajo, sino que se difumina solo el color blanco. Eso como para que lo tengáis en cuenta, que para mezclar colores con este tipo de lápices de tinta siempre tiene que ser en húmedo, porque una vez secos se quedan fijos. Por eso se llaman Inktense, porque son lápices de tinta, no de acuarela. Si lo hacéis con lápices acuarelables se os puede mezclar. Bueno, y ahora ya como toque final, si queréis hacerlo, le voy a aplicar gel por todo el contorno del dibujo para darle un aspecto como más rústico. Le voy a aplicar bastante cantidad porque quiero que me quede muy difuminado, muy difuminado. Entonces, como con esto es difícil conseguir tonos claros, pues me paso bastante con el gel porque prefiero ir poco a poco. Entonces he hecho bastante cantidad, haciendo como un óvalo o la forma que queráis. Y si queréis hacer este paso, y a mí me gusta darle este aspecto así country. Entonces nada, lo extiendo bien, como el dibujo está ya seco me puedo acercar bastante a los bordes y una vez que lo tengo ya todo mojadito en gel voy a coger el color marrón willow y voy a empezar a aplicar color por todo, así en plano, para que no queden rayas demasiado finas. Pues en plano voy extendiendo el color, así como abarcando todo el contorno del dibujo, y después lo voy a extender bien con el pincel o incluso lo podéis hacer con los dedos. Yo os digo que esto lo podéis hacer con cualquier color, este color willow a mí me gusta mucho para este tipo de cosas. Y nada, nos ponemos a extender bastante bien con el pincel limpio, este que teníamos limpio porque es más grande, o simplemente con el dedo, con una esponjita, con lo que queráis. Se trata de borrar los trazos que acabamos de hacer, bien, llegando bien a los bordes para que no quede ningún recodo sin poner. Y ahora, una vez que he dado esa primera capa, añado otra segunda capa, esta vez no extendiéndome por todo, sino más cerca, haciendo como un círculo interior más cerca del dibujo. Y vuelvo a repetir lo mismo, ya no he puesto más gel, pero lo que hago es aplicar mucho más color en una zona más próxima al dibujo, de la misma manera que antes, con el lápiz así en horizontal para que no queden líneas muy marcadas. Otra vez vuelvo a extender aquí un poco a lo bruto. Podéis coger un poquito de gel con el pincel si veis que en alguna zona os cuesta más difuminar, pues podéis coger un poquito más, pero vamos, con lo que tenéis en la tela va a ser casi suficiente. Y nada, empezáis a borrar intentando que no quede ningún espacio sin colorear. Si no os gusta este paso, por supuesto, no lo hagáis. Y luego ya por último le voy a dar una capa más oscura en la parte esta, como haciendo una sombra, bueno, pues para que sea como el suelo, una mesa o algo así. Y nada, otra vez a extender, y entonces bueno, pues tenemos como tres intensidades, así como más degradado, y a mí me gusta cómo queda. Como último paso tenéis que dejar que se seque todo el dibujo y después si queréis que se quede fijo y que no se vaya con los lavados, lo tenéis que planchar. Una vez que está seco y planchado, si queréis, yo ahora me arrepiento de haberlo hecho, pero bueno, podéis utilizar vuestro dibujo como referencia y añadir algunos detalles, como por ejemplo las ramitas de las calabazas, y si queréis, pues los bordes de las hojas. Yo creo que no tenía que haber hecho este paso en este dibujo más pequeño, pero os lo quería enseñar porque muchas veces lo hago para determinados dibujos. Y bueno, utilizo un rotulador de 0,5, en este caso es color marrón, y tenéis que estar seguras de que es permanente para que no se extienda en la tela. Tenéis que hacer siempre una prueba antes en la tela
para que luego no llevéis sorpresas, porque a mí me ha pasado más de una vez que lo he ido a contornear. Por ejemplo, me pasó en una camiseta que me quedó el dibujo precioso, pero al contornearlo se me extendió por la tela de la camiseta de punto y lo estropeé. Así que nada, pintamos también los ojitos, que en este caso no me gusta cómo me quedaron, y eso lo hace todo. La boquita y bueno, pues los dibujos que queráis, los tornillitos del tejado del pájaro. Y bueno, aquí sin apretar he ido haciendo los contornos de todo el dibujo, pero bueno, ya os digo que no había hecho falta. Yo creo que habría quedado mejor sin hacerlo, pero bueno, he decidido dejarlo en el vídeo para que si queréis que sepáis que lo podéis hacer y que, por ejemplo, si hacéis alguna letra o algo, pues siempre os puede quedar mejor con el contorneado este. Y nada, vais añadiendo los detalles que más os gusten con mucho cuidado, y os recomiendo en este caso un tono marrón para que no quede tan marcado. El negro queda demasiado marcado, o gris, por ejemplo, si encontráis un rotulador gris. Y con esto un par de detallitos más y tendríamos acabado nuestro dibujo. No os olvidéis de plancharlo, porque si no lo plancháis es posible que con el agua se os vaya. Y bueno, hasta aquí creo que ya está claro cómo se utilizan todos los colores. No estoy muy contenta con este dibujo, con este sí, me gusta mucho más este. Los dibujos son más grandes y yo creo que os puede resultar más fácil de hacer. El girasol es lo único que no sale, pero está hecho igual que el pelo del espantapájaros. Os dejo los dos en la cajita de descripción para que los descarguéis, y ahora a ver qué hacemos con ellos, que será el próximo vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado y ya me enseñaréis vuestros trabajos. Nos vemos próximamente. Gracias por verlo.